Señor, le doy todo lo que tengo en mi alcancía. Son 32 pesos y mi cadena de bautizo, pero por favor busque a mi mamá. Los policías dijeron que se fue con otro hombre, pero yo sé que ella nunca me dejaría sola. La voz temblorosa de la pequeña, apenas audible sobre el rugido de los motores diésel, de las 3 camionetas blindadas estacionadas al borde de la carretera federal, cortó el aire denso y polvoriento de la Sierra de Sinaloa como un cuchillo afilado, congelando la sangre de los hombres armados que custodiaban el perímetro. El sol caía a plomo sobre el asfalto hirviente, haciendo brillar los cañones de los rifles automáticos y las semillas doradas de los cinturones piteados. Pero nadie se movió, ni siquiera el hombre al que la niña se dirigía, un gigante de piel curtida y mirada impenetrable, conocido en todo el estado simplemente como el comandante Rutilio, un jefe de plaza temido por sus enemigos y respetado por mantener el orden en su territorio a sangre y fuego. La niña no mayor de 8 años, con el vestido sucio de tierra y lágrimas secas marcando surcos en sus mejillas morenas, sostenía con manos temblorosas un puñado de monedas y una pequeña cadena de oro falso hacia el hombre que todos decían que era él, en persona, ignorando que acababa de interrumpir el paso de uno de los convoys más letales del cártel, movida únicamente por esa desesperación ciega que solo tienen los hijos cuando les arrancan a sus madres. Y en ese instante el silencio que se hizo fue tan pesado que se podía escuchar el zumbido de las moscas sobre los restos de comida en el puesto de tacos cercano. Rutilio bajó la vista lentamente, quitándose las gafas oscuras para mirar directamente a los ojos de la pequeña, ojos que le recordaron dolorosamente a los de su propia hija, fallecida años atrás en un fuego cruzado, y sintió como el código no escrito de la vieja escuela, ese que decía que la familia y los inocentes son sagrados, empezaba a bullir en su sangre, contrastando con la violencia de su oficio. Sus hombres, los plebes, con los dedos en los gatillos de sus cuernos de chivo, intercambiaron miradas nerviosas, esperando la orden de apartar a la mocosa o seguir camino. Pero el comandante hizo un gesto casi imperceptible con la mano, deteniendo cualquier movimiento hostil, y se agachó hasta quedar a la altura de la niña, ignorando el polvo que manchaba sus botas de avestruz. Con una voz grave que parecía retumbar desde el suelo, le preguntó cómo se llamaba y quién se había llevado a su madre, sabiendo que esa respuesta cambiaría el destino de todos esa tarde. Porque en México, cuando la justicia del gobierno falla, a veces la única esperanza que queda viste de negro, viaja en convoy y no pide permiso para actuar. Y si quieres saber cómo este encuentro en una carretera olvidada desató una guerra que nadie vio venir, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ningún detalle de esta historia que supera cualquier ficción. La niña respondió que se llamaba Chimena y que su madre, una costurera llamada Rosa, había desaparecido 2 noches atrás cuando salió a comprar leche a la tienda de la esquina en la colonia Las Huertas, un barrio bravo donde las farolas no sirven y la ley es un mito urbano y que aunque Jimena había ido llorando a la comandancia municipal, el oficial de guardia ni siquiera levantó la vista de su celular diciéndole que seguramente su madre se había alargado con algún novio y que dejara de molestar si no quería que llamaran al DIF para llevársela a un orfanato. Al escuchar esto, la mandíbula de Rutilio se tensó visiblemente, un tic nervioso que sus lugartenientes conocían bien y que presagiaba una tormenta de violencia inminente. Porque si algo detestaba él, comandante más que a los traidores, era a los abusadores que usaban su placa para humillar a los débiles en lugar de protegerlos, rompiendo el equilibrio que él intentaba mantener en su plaza. Así que se puso de pie lentamente, rechazando con suavidad las monedas que la niña seguía ofreciendo, y en su lugar le puso una mano pesada y protectora sobre el hombro, diciéndole que guardara su dinero, porque iban a necesitarlo para comprarle un regalo a su madre cuando la encontraran. Una promesa que pesaba más que cualquier contrato firmado con sangre. Hizo una seña a su segundo al mando, un tipo nervioso y eléctrico apodado El Grillo, para que subieran a la niña a la camioneta blindada del centro, la más segura, y ordenó cambiar la ruta olvidando la reunión que tenían con los proveedores en la frontera para dirigirse directamente hacia Las Huertas. Una decisión que no solo ponía en riesgo un negocio millonario, sino que demostraba que para estos hombres de honor torcido, la palabra dada a una niña valía más que todos los dólares del mundo. El convoy dio una vuelta en U agresiva, levantando una nube de polvo rojizo.
Y mientras las camionetas devoraban el asfalto. Rumbo al pueblo, Rutilio iba interrogando a la niña con una delicadeza sorprendente, sacando detalles cruciales entre sollozos, un auto gris con vidrios polarizados, un hombre con un tatuaje de una araña en el cuello que había estado rondando la casa antes. Y el hecho de que su madre había estado nerviosa después de rechazar las insinuaciones de un tipo que decía, trabajar para la gente nueva. Lo que encendió todas las alarmas en la cabeza del comandante, porque eso significaba que un grupo rival o una célula independiente estaba operando en su territorio sin permiso, calentando la plaza y metiéndose con civiles, algo que se pagaba con la muerte. Al llegar a la colonia Las Huertas, el ambiente cambió drásticamente. Las calles de tierra estaban desiertas y las pocas personas que se veían corrían a esconderse al ver el convoy de camionetas negras con vidrios oscuros, avanzando lentamente como tiburones en aguas profundas. Y cuando se detuvieron frente a la humilde casa de bloque gris donde vivía Jimena, Rutilio ordenó un despliegue perimetral completo, enviando punteros a las esquinas y asegurando la zona con una eficiencia militar que dejaba claro que no eran pandilleros cualquiera, sino operativos entrenados. La puerta de la casa estaba forzada. La chapa rota colgaba tristemente y al entrar el comandante notó el caos habitual de un secuestro rápido. Sillas volcadas. Un plato roto en el suelo y, lo más inquietante, un silencio sepulcral que solo se rompía por la respiración agitada de la niña que se aferraba a la pierna del sicario como si fuera su única ancla en un mundo que se desmoronaba. Rutilio caminó por la pequeña sala observando las fotos familiares en las paredes descascaradas, imágenes de una madre trabajadora y su hija sonriendo en cumpleaños y festivales escolares, y sintió una punzada de ira fría al ver un portarretrato roto en el suelo, pisado por una bota militar, una huella de lodo seco que no correspondía al calzado de los vecinos, sino al tipo de botas tácticas que usan los grupos de choque, o peor aún, las fuerzas especiales corruptas. Se agachó para examinar la huella y luego pasó al dormitorio, donde encontró algo que la policía había ignorado o decidido no ver. Debajo de la cama, medio oculto por una colcha vieja, había un teléfono celular barato. Probablemente se le cayó a la madre en el forcejeo. Y al encenderlo, Rutilio vio que tenía un mensaje de voz no enviado, grabado segundos antes de que se la llevaran. El comandante llamó a sus hombres más cercanos y reprodujo el audio, y lo que escucharon les celó la sangre. Entre gritos y el sonido de golpes, se escuchaba claramente la voz de un hombre diciendo, «Ya te cargó la chingada. El jefe quiere que aprendas a respetar a la autoridad», seguido de un sonido inconfundible, el clac-clac de una radio de frecuencia policial, lo que confirmaba las peores sospechas de Rutilio. No eran rivales comunes, eran azules o ministeriales trabajando sucio. Y eso complicaba todo exponencialmente, porque declararles la guerra significaba atraer al ejército y a la prensa. Pero mirar a los ojos de Jimena y decirle que no podían hacer nada era imposible. Si estás sintiendo la tensión subir y quieres ver cómo estos hombres se enfrentan a un sistema corrupto, deja tu like ahora mismo para apoyar la justicia que estos sicarios están a punto de impartir. El grillo, que había estado revisando el patio trasero, entró corriendo con el rostro pálido y un objeto en la mano, una gorra negra con un logotipo bordado que no era de ninguna corporación policial conocida, sino de una empresa de seguridad privada llamada Grupo Escorpión, una fachada que Rutilio sabía que utilizaba el hijo del alcalde para sus negocios sucios, un junior prepotente que se creía intocable por el apellido de su padre y que había estado tratando de extorsionar a los comerciantes de la zona para financiar sus vicios. La conexión fue instantánea en la mente del estratega criminal. La madre de Jimena probablemente se negó a pagar la cuota de protección o rechazó al junior y este, en su arrogancia decidió darle un escarmiento usando a sus gorilas disfrazados, sin saber que Alacerito había despertado la furia del verdadero dueño de la plaza. Rutilio apretó la gorra en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos y miró a sus hombres, viendo en ellos la misma determinación salvaje. Ya no se trataba solo de negocios, era personal. Era una ofensa directa a su autoridad y una crueldad imperdonable contra una mujer trabajadora. Salieron de la casa con un propósito renovado. El sol empezaba a bajar pintando el cielo de un rojo sangre que parecía un presagio. Y Rutilio se arrodilló nuevamente frente a Jimena.
que esperaba en la banqueta abrazada a su muñeca, y le prometió que esa misma noche dormiría con su madre. Una promesa peligrosa, pero necesaria. Subieron a las camionetas y el convoy rugió con una ferocidad nueva, dirigiéndose no hacia la guarida de un narco rival, sino hacia el centro de la ciudad, hacia las oficinas disimuladas del Grupo Escorpión, cruzando las líneas invisibles que separaban el mundo del amo de la política corrupta. Mientras avanzaban, Rutilio iba dando órdenes por radio, movilizando a sus halcones y punteros para bloquear las salidas de la ciudad y ubicarla. Camioneta gris descrita por la niña, tejiendo una red de vigilancia invisible que cubría cada calle y callejón, porque en su territorio ni una hoja se movía sin que él lo supiera y ahora iba a usar todo ese poder para cazar a los cazadores. La inteligencia empezó a fluir rápidamente a través de los radios encriptados. Un taxista halcón reportó haber visto una camioneta gris entrar a una bodega abandonada en la zona industrial vieja, un lugar que solía ser una empacadora de tomates y que ahora era un nido de ratas y óxido perfecto para esconder a alguien sin levantar sospechas. El convoy de Rutilio cambió de dirección bruscamente, ignorando los semáforos y subiéndose a las banquetas para cortar camino. La adrenalina saturaba el interior de la blindada, donde la niña Jimena miraba por la ventana con una mezcla de miedo y fascinación, viendo cómo la ciudad se desdibujaba a velocidad vertiginosa. Rutilio sabía que el tiempo era crítico. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que dañaran a Rosa o la movieran a otro lugar. Así que ordenó a sus hombres preparar el equipo táctico pesado, chalecos, cascos y los fusiles de asalto listos para repeler una agresión mayor, porque si el hijo del alcalde estaba allí, seguramente tendría escoltas armados hasta los dientes. Al acercarse a la zona industrial, el paisaje se volvió desolador. Naves industriales vacías, calles llenas de baches y perros callejeros flacos ladrando al paso de las camionetas. Un escenario gris que contrastaba con la misión de rescate que estaban a punto de ejecutar. Rutilio ordenó apagar las luces y acercarse con el sigilo de depredadores nocturnos, deteniendo los vehículos a 2 cuadras de la bodega señalada para no alertar a los objetivos. Y bajaron en silencio un grupo de sombras letales moviéndose coordinadamente bajo la luz moribunda del atardecer. Dejaron a 2 hombres cuidando a Jimena en la camioneta blindada con instrucciones estrictas de sacarla de allí a toda velocidad si las cosas salían mal. Y Rutilio, liderando la marcha, avanzó hacia el portón oxidado de la bodega, escuchando ruidos de música de banda y risas que provenían del interior. Un sonido grotesco, considerando que tenían a una mujer secuestrada adentro. Se acercaron a una ventana lateral rota, cubierta con cartones viejos y a través de una rendija. Rutilio pudo ver el interior, un espacio amplio y sucio, iluminado por focos amarillentos colgando de cables pelados, donde 4 hombres armados bebían cerveza alrededor de una mesa de plástico. Y en una esquina atada a una silla y con la ropa rasgada estaba Rosa, la madre de Jimena, viva, pero visiblemente golpeada y aterrorizada. Pero lo que hizo hervir la sangre de Rutilio no fue solo ver a la mujer en ese estado, sino reconocer al hombre que estaba de pie frente a ella, gritándole y gesticulando con una pistola plateada. No era el hijo del alcalde, era alguien mucho peor. Alguien que se suponía que era un aliado, el comandante de la policía ministerial local, un hombre llamado Garrido, con el que Rutilio tenía un pacto de no agresión. La traición era doble. No solo estaban ensuciando la plaza con secuestros de civiles, sino que la propia autoridad pagada para mirar hacia otro lado estaba ejecutando los crímenes, rompiendo todas las reglas del juego. Rutilio hizo una señal a sus hombres, indicando los objetivos y preparando una entrada explosiva, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Entrar ahí significaba declarar la guerra a la policía estatal, pero dejar a Rosa significaba perder su honor y fallarle a la niña que esperaba en la camioneta. La decisión estaba tomada. Los sicarios se posicionaron en las entradas contando en silencio. 3, 2, 1 y con un estruendo que sacudió los cimientos de la vieja bodega. Una de las camionetas derribó el portón principal mientras Rutilio y su equipo irrumpían por los flancos, gritando órdenes y sometiendo a los presentes con una violencia calculada y abrumadora que no dio tiempo a los policías corruptos, ni de levantar sus armas. El caos fue total por unos segundos. Polvo, gritos,
El sonido seco de culatazos contra costillas. Y cuando el polvo se asentó, los 4 hombres estaban en el suelo, desarmados y sangrando. Y Rutilio estaba de pie frente al comandante Garrido, quien lo miraba con ojos desorbitados de terror al reconocer quién acababa de arruinar su fiesta. Pero justo cuando Rutilio iba a desatar a Rosa, el radio de Garrido tirado en el suelo empezó a sonar frenéticamente. Águila 1, Águila 1, tenemos el paquete secundario asegurado. La niña no estaba en la escuela. Repetimos, la niña no estaba. Vamos hacia la casa para esperarla. La sangre se le congeló a Rutilio en las venas. No solo habían ido por la madre. También estaban cazando a Jimena para eliminar testigos. Y si los hombres de Garrido llegaban a la casa y no la encontraban, empezarían a buscarla por todo el barrio. Si quieres saber qué hará Rutilio con esta información y cómo protegerá a Jimena de una cacería humana, suscríbete y activa la campanita. Porque esto apenas comienza. Rutilio miró a Garrido con un desprecio infinito, y luego a Rosa, quien lloraba de alivio y terror al mismo tiempo, sin entender quiénes eran estos hombres fuertemente armados que acababan de salvarla, pero entendiendo instintivamente que eran peligrosos. No se preocupe, señora. Jimena está segura con mis hombres. Venimos por usted porque su hija es muy valiente y fue a buscarnos. Le dijo Rutilio con voz calmada mientras cortaba las ataduras con su navaja táctica, y al escuchar el nombre de su hija Rosa se derrumbó en sus brazos una mezcla de sollozos y agradecimiento que hizo que incluso los sicarios más duros desviaran la mirada incómodos ante tanta emoción cruda. Pero no había tiempo para sentimentalismos. La transmisión de radio dejaba claro que había más unidades operando y que la situación estaba a punto de volverse crítica. Rutilio ordenó sacar a Rosa y a los prisioneros, subiéndolos a las camionetas con rapidez, y decidió que era hora de enviar un mensaje claro. Nadie toca a los inocentes en su territorio y menos usando placas de policía para esconderse. Mientras salían de la zona industrial, Rutilio interrogó a Garrido en el asiento trasero, presionando el cañón de su pistola contra la rodilla del policía corrupto, exigiendo saber quién dio la orden. Y entre gemidos de dolor, Garrido soltó la bomba. No era solo extorsión, era una operación de limpieza social ordenada por un candidato político que quería sanear el barrio para un proyecto inmobiliario. Y Rosa, siendo una líder comunitaria que se oponía a los desalojos, era un estorbo que debía desaparecer. La revelación cambió todo el panorama. No estaban luchando solo contra policías corruptos, sino contra un sistema político podrido que usaba el crimen para sus fines. Y ahora, Rutilio y sus hombres, los supuestos villanos de la sociedad, eran la única línea de defensa entre una familia inocente y una maquinaria de poder dispuesta a aplastarla. El convoy se dirigió a una casa de seguridad en las afueras, un rancho discreto protegido por muros altos y vigilantes armados donde podrían reagruparse y planear el siguiente paso. Pero Rutilio sabía que la noche sería larga y que la guerra que acababa de empezar no terminaría hasta que la cabeza de la serpiente fuera cortada. Al llegar al rancho, el reencuentro entre Jimena y Rosa fue desgarrador y hermoso. La niña corrió hacia su madre gritando, «Mamá, mamá», y se fundieron en un abrazo que pareció detener el tiempo, mientras los sicarios, hombres acostumbrados a la muerte y la traición, observaban desde la distancia con un respeto silencioso, recordando tal vez a las familias que ellos mismos habían perdido o dejado atrás. Rutilio observó la escena desde el porche, encendiendo un cigarrillo para calmar sus nervios, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había salvado el día. Sí, pero ahora tenía a una familia civil bajo su protección, a un comandante de la policía secuestrado en su bodega y a un político poderoso que seguramente movería cielo, mar y tierra para recuperar a su hombre y silenciar a los testigos. El grillo se acercó limpiando su rifle con un trapo aceitoso y le preguntó en voz baja, «¿Qué hacemos con el Garrido, jefe? Si lo matamos, se nos viene la estatal encima. Si lo soltamos nos va a casar». Era el dilema eterno, la encrucijada moral y estratégica, donde cada opción llevaba a un baño de sangre. Pero Rutilio tenía un plan, uno arriesgado y audaz que implicaba usar la propia
Corrupción del sistema en su contra. No lo vamos a matar, Grillo, dijo Rutilio, exhalando el humo hacia la noche estrellada. Vamos a hacer que confiese todo y vamos a grabarlo y luego vamos a hacerle una visita a ese candidato político en su propia casa para recordarle quién manda realmente en Sinaloa. Pero antes de que pudieran siquiera empezar a interrogar al prisionero. Las luces del perímetro del rancho se apagaron repentinamente, sumiendo todo en la oscuridad. Y por el radio de los punteros externos solo se escuchó estática y luego una voz desconocida y distorsionada. Entreguen a Garrido y a la mujer o nadie sale vivo de ahí. Rutilio tiró el cigarrillo y cargó su arma. Sus instintos gritándole que habían sido rastreados, tal vez por un chip en él equipo de Garrido o por un traidor en sus propias filas. La noche tranquila se transformó en un escenario de asedio en cuestión de segundos. ¿Quiénes estaban afuera? ¿Eran más policías o era él? ¿Verdadero brazo armado del cartel rival aprovechando la confusión? Si quieres saber cómo Rutilio y sus hombres defenderán el rancho contra un enemigo invisible y numéricamente superior, comparte este vídeo con alguien que necesite adrenalina pura y suscríbete, porque el siguiente capítulo será una batalla campal. El sonido de un disparo de francotirador rompió el silencio, impactando en el marco de la puerta a centímetros de la cabeza de Rutilio, enviando astillas de madera a su cara y obligándolo a tirarse al suelo y rodar hacia la cobertura, gritando: ¡al suelo! ¡Todos! ¡Protéjanlas! ¡Llévenlas al sótano! El caos estalló en el rancho. Balas trazadoras empezaron a llover desde las colinas circundantes, iluminando la oscuridad con líneas de muerte roja. Y los sicarios de Rutilio respondieron el fuego, sus rifles automáticos rugiendo en desafío, convirtiendo la tranquila casa de seguridad en una zona de guerra. Jimena y Rosa gritaban abrazadas en el suelo de la sala mientras el Grillo y otros dos hombres las arrastraban hacia la puerta blindada del sótano de pánico, cubriéndolas con sus propios cuerpos, demostrando ese extraño código de honor, donde la vida de un inocente vale más que la propia. Rutilio se arrastró hasta la ventana usando su mira nocturna para escanear el terreno y lo que vio lo dejó helado. No eran patrullas de policía. Eran camionetas artilladas con blindaje artesanal, monstruos pintados con las siglas de un cártel rival, los alacranes, enemigos jurados que llevaban años tratando de entrar a la plaza. Todo había sido una trampa o al menos una coincidencia, aprovechada por sus enemigos. El secuestro de Rosa, la implicación de Garrido, todo había debilitado su posición y ahora los alacranes estaban aquí para dar el golpe final, usando la distracción para decapitar el liderazgo de Rutilio en una sola noche. «Nos vendieron, jefe». «Sabían que estaríamos aquí», gritó uno de los plebes, mientras recargaba con la cara manchada de sangre por un roce de bala. Rutilio apretó los dientes, la furia reemplazando al miedo. Si querían su plaza, tendrían que arrancársela de sus manos frías y muertas, pero su prioridad seguía siendo la niña y su madre. «Nadie entra a esta casa», rugió por el radio. «Aguanten la posición. Los refuerzos vienen en camino». Mintió sabiendo que los refuerzos tardarían demasiado, que estaban solos en esta colina olvidada de Dios y que tendrían que luchar como demonios para ver el amanecer. La balacera se intensificó. Las paredes del rancho se desmoronaban bajo el impacto del calibre Pin 50 de los monstruos enemigos. Y Rutilio sabía que no podrían aguantar mucho tiempo en una guerra de desgaste. Tenía que tomar una decisión drástica. Una maniobra ofensiva que sorprendiera a los atacantes. Miró a sus hombres, vio el miedo, pero también la lealtad feroz en sus ojos y trazó un plan suicida. Él y un equipo pequeño saldrían por la parte trasero en las cuatrimotos, flanqueando a los atacantes en la oscuridad para atacar los monstruos con lanzagranadas, mientras el resto mantenía el fuego de supresión desde la casa. Era una locura, pero era la única oportunidad de romper el cerco. Se acercó a la puerta del sótano, la abrió un momento y vio a Jimena, que lo miraba con ojos grandes y llenos de lágrimas, y le dijo: «No tengas miedo, mi hija. Te prometí que estarías bien y yo cumplo mis promesas». Cerró la puerta, se ajustó el chaleco táctico, tomó un lanzacohetes RPG-7 que guardaban para emergencias extremas y miró a El Grillo. «Si yo no regreso, tú eres el jefe. Saca a la niña y a la madre y quema todo», ordenó Rutilio.
El grillo asintió tragando saliva. Rutilio y 3 de sus mejores hombres corrieron hacia la salida trasera, agachados bajo la lluvia de plomo. Montaron las cuatrimotos y salieron disparados hacia la oscuridad de la noche, rugiendo hacia la muerte o la gloria, mientras el rancho ardía a sus espaldas, iluminando el cielo como una antorcha de esperanza y destrucción. ¿Logrará Rutilio flanquear a los enemigos y salvar a todos? ¿O será esta su última batalla? ¿Qué secreto oculta? ¿Realmente Garrido que atrajo a todo un ejército rival? Déjanos tu comentario con tu teoría y no olvides darle like y suscribirte, porque el desenlace de esta historia te dejará sin aliento y está a punto de suceder. El viento golpeaba la cara de Rutilio como un látigo invisible mientras la cuatrimoto volaba sobre las piedras del arroyo seco, el motor rugiendo en una sinfonía de potencia bruta, que apenas lograba competir con el estruendo de la balacera que consumía el rancho a sus espaldas. No había luna esa noche, solo el resplandor anaranjado de las trazadoras y el fuego que empezaba a lamer las paredes de la casa de seguridad, creando sombras danzantes que parecían demonios celebrando la guerra. Rutilio apretó el acelerador a fondo, sintiendo cómo la máquina se levantaba peligrosamente en cada bache, guiado únicamente por su memoria fotográfica del terreno y por el instinto de supervivencia, que lo había mantenido vivo en un mundo donde la esperanza de vida se mide en semanas. A su lado, sus 3 hombres maniobraban sus propias cuatrimotos con la destreza de jinetes del apocalipsis, dispersándose en abanico para rodear la posición de los alacranes desde el flanco izquierdo. Una maniobra arriesgada que los dejaba expuestos, pero que era su única carta para romper el asedio. Rutilio divisó la silueta oscura y monstruosa del vehículo artillado principal de los enemigos, estacionado en una loma estratégica desde donde barría la casa con su calibre 50, despedazando el concreto y suprimiendo a El Grillo y los defensores. Frenó en seco levantando una nube de polvo, se desmontó en un movimiento fluido y cargó el RPG-7 sobre su hombro, ignorando el sudor frío que le bajaba por la espalda. Sabía que solo tenía un tiro, una oportunidad para nivelar la balanza. Y mientras apuntaba, pensó fugazmente en Jimena y Rosa escondidas en el sótano, 2 vidas inocentes que dependían de su puntería. Respiró hondo, conteniendo el aire para estabilizar el pulso. Y apretó el gatillo. El cohete salió disparado con un ciseo mortal, cruzando la oscuridad como un cometa vengativo. Y un segundo después, el monstruo enemigo desapareció en una bola de fuego espectacular que iluminó el valle entero, lanzando metal retorcido y cuerpos por los aires. Los disparos cesaron momentáneamente. Un silencio atónito cubrió el campo de batalla mientras los atacantes trataban de procesar de dónde había venido el golpe. Y si quieres ver cómo Rutilio aprovecha este caos para ejecutar un contraataque brutal, suscríbete al canal ahora mismo, porque la noche apenas empieza a calentarse. Aprovechando la confusión, Rutilio y sus hombres abrieron fuego desde el flanco, creando la ilusión de que una fuerza mucho mayor había llegado de refuerzo, sus rifles automáticos tableteando rítmicamente mientras avanzaban hacia la retaguardia enemiga. Los alacranes, desorientados y sin su vehículo de apoyo principal, empezaron a replegarse gritando órdenes contradictorias por sus radios, creyendo que habían caído en una trampa elaborada. Rutilio no les dio tregua. Avanzó saltando entre las rocas y los matorrales, disparando con una precisión letal, derribando a 2 sicarios rivales que intentaban montar una ametralladora ligera, pero la victoria era temporal y Rutilio lo sabía. Eran demasiados enemigos y pronto se darían cuenta de que solo eran 4 locos en cuatrimotos. Corrió de regreso a su vehículo, hizo una señal a su equipo y regresaron a toda velocidad hacia el rancho, entrando por el portón trasero, justo cuando el Grillo y los demás salían de la casa cubiertos de polvo y sangre, arrastrando a Garrido y protegiendo a Rosa y Jimena en el centro de un círculo de acero humano. «¡Vámonos, vámonos a las blindadas!», gritó Rutilio. Su voz ronca por el humo y la tensión. Subieron a las camionetas con una urgencia desesperada. El motor de la Cheyenne del comandante rugió al cobrar vida y el convoy salió disparado del rancho, rompiendo el cerco por el punto más débil que acababan de limpiar con el lanzacohetes, dejando atrás la casa de seguridad que ahora ardía completamente, una pira funeraria para la vida.
tranquila que alguna vez existió allí. Mientras aceleraban por el camino de terracería, Rutilio miró por el retrovisor y vio las luces de los vehículos enemigos reagrupándose para la persecución. No los habían derrotado, solo los habían enojado más. Jimena, sentada en el asiento trasero, abrazada a su madre, miraba a Rutilio con una mezcla de terror y admiración, dándose cuenta de que ese hombre violento era el único monstruo capaz de espantar a los otros monstruos que querían devorarlas. Rutilio interceptó su mirada por el espejo y le guiñó un ojo, un gesto humano en medio del infierno, y le dijo con voz firme: agárrate fuerte, mi hija, que vamos a dar un paseo por la sierra. Mientras giraba el volante bruscamente para entrar en un sendero oculto que solo los verdaderos dueños del monte conocían, desapareciendo en la inmensidad negra de la Sierra Madre. La persecución por la sierra fue una danza mortal a alta velocidad. Las camionetas blindadas derrapaban en las curvas cerradas al borde de precipicios insondables, levantando cortinas de polvo que cegaban a los perseguidores. Rutilio conducía con una concentración absoluta, sus manos firmes sobre el volante, escuchando los reportes de sus hombres por la radio. Jefe, traemos 2 pegados a la cola. Están tirando plomo. Las balas rebotaban contra el blindaje trasero con un sonido metálico enloquecedor. Como granizo de acero, y Rosa gritó agachando la cabeza de Jimena. Rutilio sabía que no podían correr para siempre. El blindaje no aguantaría eternamente y el combustible era limitado. Necesitaban una estrategia para desaparecer. Recordó una antigua mina abandonada a unos 10 km, un lugar con túneles que cruzaban la montaña y salían al otro lado en el valle vecino. Controlado por un aliado neutral. Era una apuesta arriesgada. Los túneles eran inestables y estrechos, pero era su única opción. Grillo. Prepárate para bloquear el camino, ordenó Rutilio por la radio. En la siguiente curva cerrada, la camioneta de retaguardia frenó en seco, cruzándose en el camino angosto, y sus ocupantes saltaron a la caja, soltando una lluvia de fuego de cobertura y lanzando abrojos, estrellas de acero afiladas sobre el camino. Los vehículos de los alacranes, que venían pisándoles los talones, no tuvieron tiempo de reaccionar. Los neumáticos delanteros de la primera camioneta explotaron, enviando el vehículo sin control de roca, bloqueando el paso para el resto del convoy enemigo. Fue una maniobra maestra, una ejecución perfecta de tácticas de guerrilla, que compró el tiempo precioso que necesitaban. Dejando atrás el caos de metal retorcido y enemigos furiosos, el convoy de Rutilio se adentró en la oscuridad hacia la mina, reduciendo la velocidad y apagando las luces para moverse como fantasmas. El silencio volvió a la cabina, solo roto por la respiración agitada de los ocupantes. Si te está gustando la astucia de estos sicarios para proteger a los suyos, revienta ese botón de like ahora mismo para que Rutilio sepa que tiene tu apoyo. Llegaron a la boca de la mina, un agujero negro en la montaña que parecía las fauces de una bestia y entraron con las camionetas, los faros iluminando paredes de roca húmeda y vigas de madera podridas. El aire era frío y olía a tierra y olvido. Rutilio ordenó detenerse en una caverna amplia a mitad del túnel para reagruparse y evaluar los daños. Bajaron de los vehículos, las botas resonando en el suelo de piedra. El grillo tenía una herida superficial en el brazo que sangraba profusamente y uno de los plebes cojeaba, pero estaban vivos. Rosa, temblando, pero con una determinación nueva en los ojos, se acercó al grillo y, sin pedir permiso, rasgó un pedazo de su propia blusa para hacerle un torniquete improvisado. Déjeme ayudarle, señor, es lo menos que puedo hacer, dijo ella con voz firme, sorprendiendo al sicario que estaba acostumbrado a que las mujeres le temieran o lo odiaran. Rutilio observó la escena asintiendo con aprobación. Esa mujer tenía agallas, tenía la madera necesaria para sobrevivir en su mundo, pero la calma era tensa. Rutilio caminó hacia la camioneta donde tenían agarrido, lo sacó de un tirón y lo arrojó contra la pared de roca. El policía corrupto estaba pálido, sudoroso, el miedo emanando de él como un mal olor. Ahora sí, basura, ¿vas a cantar o te vas a quedar aquí enterrado para siempre?, le gruñó Rutilio sacando su cuchillo de combate. Garrido, viendo que sus aliados lo habían perdido y que estaba a merced de los lobos, se quebró
Empezó a hablar atropelladamente, revelando una conspiración que iba mucho más allá de un simple candidato municipal. El político, un hombre llamado Donato Ferreira, estaba lavando dinero para un cártel sudamericano y usando el proyecto inmobiliario en la colonia de Rosa para construir laboratorios subterráneos indetectables. Rosa y sus vecinos no eran solo un estorbo, eran testigos potenciales de una operación internacional de miles de millones de dólares. Tiene una lista. Tiene una lista en su tablet con nombres de jueces, generales, todos los que están en la nómina. Soy Lozo Garrido. Si esa lista sale a la luz, cae el gobierno estatal entero. Rutilio guardó el cuchillo procesando la información. La situación había escalado de un rescate local a un problema de seguridad nacional. Tenían en sus manos la llave para destruir una red de corrupción masiva, pero esa misma llave era lo que los convertía en el objetivo número uno de cada sicario. Policía y soldado corrupto del Estado. Miró a Jimena, que dormía agotada en el asiento de la camioneta, inocente de la tormenta que la rodeaba, y sintió un peso aplastante en el pecho. Podía protegerlas huyendo eternamente. Tenían que atacar, tenían que conseguir esa tablet. ¿Dónde está la tablet?, preguntó Rutilio con una calma mortal. Garrido tragó saliva sabiendo que lo que iba a decir sonaba a sentencia de muerte. La tiene Donato en su hacienda. Hoy es su fiesta de cumpleaños. Va a estar rodeado de seguridad, políticos, prensa. Es impenetrable. Rutilio sonrió. Una sonrisa fría y depredadora que hizo temblar a Garrido más que el cuchillo. Impenetrable es una palabra que usamos los cobardes. Garrido, para mis hombres es solo un desafío. Rutilio reunió a su grupo en círculo bajo la luz tenue de la mina. Les explicó la situación. No podían volver a casa, no podían esconderse. La única salida era hacia adelante, directo a la boca del lobo. A la hacienda de Donato Ferreira, en medio de su fiesta. Iban a infiltrarse, recuperar la evidencia y exponer la podredumbre ante los ojos de todo el país. O morirían intentándolo. Sus hombres, leales hasta la muerte, asintieron sin dudar, revisando sus armas, listos para seguir a su comandante hasta las puertas del infierno, si era necesario. Si estás pegado a la pantalla con esta historia, suscríbete y activa las notificaciones porque no vas a querer perderte lo que viene a continuación. Salieron de la mina al amanecer, saliendo al valle vecino como espectros surgidos de la tierra, sucios, cansados, pero con una misión clara. Se dirigieron a una casa segura de un contacto de Rutilio, un viejo armero que les proveyó de municiones frescas, chalecos limpios y, lo más importante, uniformes, no uniformes de sicarios, sino uniformes tácticos de una empresa de seguridad privada de alto nivel y un vehículo clonado con logotipos oficiales. El plan era audaz. Entrarían por la puerta grande, disfrazados como el equipo de seguridad reforzado que Donato seguramente habría solicitado después del desastre. En la bodega. Rosa insistió en ir con ellos. Yo conozco la cara de Donato. Yo sé cómo se mueve y nadie va a sospechar de una mujer del servicio. Argumentó Rutilio. Intentó disuadirla, pero vio en sus ojos el mismo fuego que ardía en los suyos. El fuego de una madre que defendería a su cría con dientes y garras. Aceptó a regañadientes dándole un auricular y un arma pequeña que ella ocultó bajo un uniforme de camarera que consiguieron. Dejaron a Jimena bajo el cuidado de la esposa del armero, una anciana de confianza absoluta, prometiéndole que volverían antes de que cayera el sol. La despedida fue rápida y dolorosa. Rutilio vio cómo la niña le daba su pequeña cadena de bautizo a él esta vez. Para que te cuide, señor Rutilio. Le dijo. El gigante sicario sintió un nudo en la garganta. Se colgó la cadena junto a sus propias medallas religiosas y subió a la camioneta. El convoy, ahora transformado en una unidad de seguridad de élite, se dirigió hacia la hacienda Las Magnolias, donde la música de banda ya empezaba a sonar y el champán corría libremente, ignorantes de que la muerte venía en camino, vestida de gala y con sed de justicia. La hacienda era una fortaleza, muros de 3 metros, guardias armados en cada esquina y un control de acceso riguroso. Pero Rutilio contaba con el factor sorpresa y la arrogancia de los poderosos. Al llegar a la pluma de entrada,
el jefe de seguridad de Donato. Un tipo gordo y sudoroso, se acercó a la ventanilla. Rutilio, con gafas oscuras y un porte de autoridad innegable, le entregó una credencial falsa y dijo con voz firme, refuerzos solicitados por él. Licenciado Garrido. Traemos equipo especial para el perímetro interior. Al mencionar a Garrido, quien todavía no había sido reportado como capturado debido al caos de la noche anterior. El guardia dudó un segundo, pero vio el equipo profesional y la actitud segura de los hombres y abrió la reja. Estaban dentro. El patio central estaba lleno de mesas lujosas, políticos riendo. Mujeres con vestidos caros y música en vivo. Rutilio y sus hombres se dispersaron, mezclándose con la seguridad existente, ubicando las salidas, las cámaras y, finalmente, al objetivo. Donato Ferreira, un hombre bajo y calvo que reía ruidosamente en la mesa principal con una tablet apoyada casualmente junto a su copa de vino. La tensión era insoportable. Cada segundo que pasaban. Allí aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Rosa, vestida de camarera, se movía entre las mesas con una bandeja de bebidas, acercándose peligrosamente a la mesa principal, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Rutilio la observaba desde una esquina con el dedo cerca del gatillo de su rifle oculto bajo una chaqueta larga. Todo estaba listo para el golpe, pero entonces algo salió mal. Un hombre se acercó a Donato y le susurró algo al oído, y la cara del político cambió de la alegría al terror absoluto. Miró hacia la entrada y luego empezó a escanear a los guardias con pánico. Alguien había encontrado los cuerpos en la mina o Garrido había logrado enviar una señal antes de ser neutralizado por completo. La cobertura se estaba desmoronando. Donato agarró su tablet y se levantó de golpe, rodeado por sus escoltas personales. Rutilio supo que era ahora o nunca. Código rojo. Gritó por el auricular. Rosa soltó la bandeja, sacó la pistola y apuntó, pero una escolta la vio y se lanzó sobre ella. El caos estalló en medio de la fiesta, gritos, copas rotas y el sonido inconfundible de armas siendo amartilladas. Si esta historia te ha movido hasta las lágrimas o la rabia, compártela con alguien que necesite ver que la justicia existe y suscríbete al canal. Rutilio se abrió paso entre la multitud aterrorizada, derribando a dos escoltas con golpes secos de Krav Maga, avanzando como un tanque hacia Donato. Sus hombres iniciaron un fuego de cobertura preciso, disparando a las piernas de los guardias para neutralizarlos sin causar una masacre civil. La tablet, Rosa, la tablet, gritó Rutilio. Rosa, luchando en el suelo con el escolta, logró morderle la mano, liberarse y gatear hacia la mesa donde la tablet había caído en la confusión. Pero Donato también corría hacia ella con una pistola en la mano, dispuesto a matar a la mujer que amenazaba su imperio. Rutilio estaba demasiado lejos para llegar a tiempo. Vio a Donato levantar el arma apuntando a la espalda de Rosa. El tiempo pareció detenerse. Rutilio levantó su rifle, pero había demasiada gente en medio. No tenía tiro limpio. Entonces, desde el otro lado del patio, el grillo saltó sobre una mesa exponiéndose totalmente y gritó, ¡ahí! Cobarde, atrayendo la atención de Donato por una fracción de segundo. Fue suficiente. Rosa agarró la tablet y rodó bajo la mesa justo cuando Donato disparaba la bala impactando en la madera donde había estado su cabeza un instante antes. Rutilio encontró el hueco y disparó. Un solo tiro que impactó en el hombro de Donato, haciéndolo girar y caer. Tenemos el paquete evacuación, ordenó Rutilio. Agarró a Rosa, quien abrazaba la tablet como si fuera su hija, y empezaron a retroceder hacia la salida, cubriendo la retirada, pero las puertas principales se cerraron de golpe. Estaban atrapados. Más guardias llegaban desde el interior de la casa. Estaban rodeados, superados en número 10 aún en medio de una fiesta convertida en campo de batalla, con la evidencia que podía tirar al gobierno en sus manos y sin salida visible. Rutilio miró a sus hombres, miró a Rosa y luego miró hacia el techo de vidrio del salón de eventos. Sonrió. Tenía una última carta bajo la manga, una que nadie esperaba. Podrán escapar de la hacienda con vida y con la evidencia que sacrificio tendrán que hacer para
salir de esta trampa mortal. Gracias por ver hasta aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte para el gran final, porque el próximo capítulo será el desenlace explosivo que no vas a poder creer. Al techo. Disparen a los soportes del techo, gritó Rutilio. Su voz elevándose por encima del estruendo de los disparos y los gritos de pánico de la élite corrupta de Sinaloa. Sus hombres no dudaron ni un segundo, confiando ciegamente en la locura táctica de su comandante, y levantaron los cañones de sus rifles automáticos hacia la inmensa cúpula de vidrio y acero que cubría el patio central de la hacienda Las Magnolias. El sonido fue ensordecedor, una cascada de cristal molido que llovió sobre los guardias y los invitados como una tormenta de diamantes letales, creando una barrera de caos y confusión instantánea que separó a los sicarios de sus perseguidores. Ahora corran hacia las cocinas. Rosa, tu guía, nos ordenó Rutilio, empujando a la mujer hacia un pasillo lateral. Mientras él y el Grillo vaciaban sus cargadores para mantener a las cabezas de los escoltas agachadas. Rosa, con la tablet apretada contra su pecho como si fuera un escudo sagrado, corrió con una agilidad sorprendente, guiando al grupo a través de los laberintos de servicio que conocía de memoria por haber trabajado en eventos similares años atrás, pasando entre ollas humeantes y cocineros aterrorizados que se tiraban al suelo. Salieron por una puerta trasera de carga, justo donde habían dejado la camioneta clonada con el motor en marcha, pero la tranquilidad duró poco. Ahí están, mátenlos, mátenlos a todos. Se escuchó el grito histérico de Donato Ferreira desde un balcón, sosteniendo su hombro sangrante y señalándolos con su arma buena. Una lluvia de balas impactó contra el pavimento alrededor de ellos, levantando esquirlas de concreto. Rutilio prácticamente lanzó a Rosa dentro del vehículo y saltó al asiento del copiloto mientras el Grillo pisaba el acelerador a fondo, haciendo chillar las llantas y dejando una marca negra en el asfalto. La camioneta salió disparada rompiendo una cerca de madera, cayendo a un camino de tierra adyacente que llevaba hacia la carretera federal. Pero por los espejos retrovisores vieron como 3 camionetas negras de la seguridad de Donato se sumaban a la persecución, sus luces estroboscópicas ilegales encendidas y hombres asomándose por las ventanas con armas largas. La cacería final había comenzado y esta vez no había minas ni túneles donde esconderse, solo carretera abierta y velocidad pura. Jefe, nos están alcanzando. Esos motores están modificados, gritó el Grillo, luchando por mantener el control del vehículo mientras esquivaba baches a 140 km/h. Las balas empezaron a impactar en la parte trasera de la blindada. El sonido metálico constante era un recordatorio de que la muerte les respiraba en la nuca. Rutilio miró a Rosa en el asiento trasero. La tablet. Necesitamos desbloquearla y subir esa información a la nube. Ya si nos matan, esa evidencia tiene que sobrevivir. Rosa, con manos temblorosas por la adrenalina, intentó adivinar el patrón de desbloqueo fallando una y otra vez. No sé la clave, tiene biométrico, gritó desesperada. Rutilio maldijo y sacó su propio teléfono satelital, conectándolo con un cable a la tablet. Grillo. Mantén el volante derecho. Voy a intentar hackearla con el software del ingeniero, pero necesito señal estable. Era una carrera contra el tiempo y contra la tecnología. La barra de carga en la pantalla avanzaba con una lentitud agonizante, 10%, 20%, mientras las camionetas enemigas se acercaban peligrosamente intentando hacerles una maniobra de pozo para sacarlos de la carretera. Un sicario enemigo se asomó por el quemacocos de la camioneta líder con un lanzagranadas. ¡Cuidado!, gritó uno de los plebes desde atrás, rompiendo el vidrio trasero para disparar, logrando acertar al tirador justo antes de que disparara, haciendo que el proyectil saliera desviado y explotara contra un árbol al lado del camino, sacudiendo su propio vehículo. 35%. Vamos. _, porquería. Carga, rugió Rutilio, viendo cómo la señal fluctuaba. Sabía que si no lograban subir los archivos antes de llegar al puente del río Culiacán, donde seguramente Donato ya había puesto un bloqueo con la policía estatal comprada, todo habría sido en vano. Si estás al borde de tu asiento y quieres ver si logran exponer la verdad antes de que sea demasiado tarde,
Comparte esto con alguien que necesite ver justicia real y suscríbete, porque el desenlace está a segundos de ocurrir. Llegaron al puente y como Rutilio temía, estaba bloqueado por patrullas de la estatal y hombres fuertemente armados. Estaban atrapados entre el martillo y el yunque con los asesinos de Donato detrás y la policía corrupta delante. No pares, Grillo, embiste la barrera. Ordenó Rutilio, sabiendo que detenerse era morir. Pero justo antes del impacto, la pantalla de la tablet brilló en verde. Archivos enviados, destinatarios, Prensa Nacional, Sedena, Marina. Rutilio sonrió con una satisfacción salvaje. Ya está arriba. Todo México sabe quién es Donato Ferreira. En ese preciso instante, el cielo sobre ellos retumbó con un sonido diferente, no de disparos, sino de rotores pesados. 2 helicópteros Black Hawk de la Marina Armada de México aparecieron sobre la línea de árboles, descendiendo como aves de presa gigantescas, sus ametralladoras Gatling, apuntando no a Rutilio, sino al bloqueo policial y a las camionetas de Donato. Atención, todas las unidades aquí, Marina. Bajen las armas o abriremos fuego. Tronó una voz amplificada por altavoces. El archivo enviado había llegado a las manos correctas en la Ciudad de México y la respuesta federal había sido inmediata y contundente, saltándose a las autoridades locales corruptas. Los policías estatales, viendo la superioridad de fuego de los marinos, soltaron sus armas y levantaron las manos aterrorizados. Las camionetas de Donato intentaron dar la vuelta para huir. Pero uno de los helicópteros disparó una ráfaga de advertencia que destrozó el asfalto frente a ellos, obligándolos a detenerse. El Grillo frenó la camioneta a pocos metros de las patrullas y el silencio cayó sobre el puente, solo roto por el zumbido de los helicópteros. Rutilio bajó del vehículo con las manos en alto, pero con la cabeza erguida. Seguido por Rosa, que sostenía la tablet. Como la prueba del delito. Un capitán de la Marina bajó de uno de los helicópteros que había aterrizado en la carretera. Caminó hacia ellos con paso firme. Miró a Rutilio, miró a Rosa y luego miró la tablet. Recibimos la información. Buen trabajo, ciudadana, le dijo a Rosa. Luego se volvió hacia Rutilio. Sabía quién era. Sabía que era un criminal buscado, pero también sabía lo que acababa de hacer. Tienen 5 minutos antes de que mis hombres terminen de asegurar el perímetro y se den cuenta de quiénes son ustedes, dijo el capitán en voz baja, mirando su reloj. Lárguense de aquí. Rutilio asintió, un gesto de respeto entre guerreros de lados opuestos de la ley y subieron de nuevo a la camioneta, dando la vuelta y desapareciendo por un camino secundario, mientras los marinos arrestaban a los hombres de Donato y a los policías traidores. Horas más tarde, bajo la luz suave de la luna, la camioneta blindada se detuvo frente a la casa del armero. Jimena estaba sentada en el pórtico, envuelta en una manta, cuando vio bajar a su madre. El grito de alegría que soltó limpió todo el horror de los últimos 2 días. Mamá corrió hacia ella y Rosa cayó de rodillas para recibirla, abrazándola con una fuerza que prometía no soltarla nunca más. Rutilio se quedó recargado en la camioneta observando la escena con una media sonrisa, limpiándose la sangre seca de una herida en la frente. Sus hombres, duros sicarios que habían matado sin dudar, se quitaban las gorras y miraban al suelo conmovidos. El comandante se acercó lentamente a la niña y a la madre. Jimena se separó un poco de Rosa y miró al gigante armado. Gracias, señor Rutilio. Sabía que la traería de vuelta, dijo con la inocencia pura que desarma a cualquiera. Rutilio metió la mano en su bolsillo y sacó la cadenita de fantasía que la niña le había dado, pero ahora venía acompañada de algo más, una medalla de oro macizo de San Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles. Ten. Mi hija, tu cadena me dio suerte, pero esta te va a cuidar mejor. Y recuerda, nadie se mete con la familia de Rutilio. Nadie le puso la medalla, acarició su cabeza y se dio la vuelta para irse. Porque hombres como él no pertenecen a los finales felices, pertenecen a la carretera y a la sombra. Rosa lo miró con agradecimiento eterno, sabiendo que aunque el mundo lo llamara criminal, para ellas había sido un ángel guardián con cuerno de chivo. Vámonos, plebes. La plaza no se cuida sola, ordenó Rutilio.
Y las camionetas se perdieron en la noche, dejando atrás una familia reunida y un imperio de corrupción destruido. Si esta historia te emocionó, deja en los comentarios qué harías tú por proteger a tu familia y no olvides suscribirte porque en este canal contamos las verdades que nadie más se atreve a decir. Al día siguiente, las noticias nacionales explotaron. Cae red de corrupción en Sinaloa. Candidato Donato Ferreira, vinculado al crimen organizado. Misteriosa denuncia anónima salva a Madre Estrada. En las pantallas de televisión se veía a Donato siendo esposado por los marinos con la cabeza baja, su carrera y su vida terminadas. En la pequeña casa de la colonia Las Huertas, Rosa y Jimena veían las noticias abrazadas en el sofá. Nadie mencionó a los hombres de negro, nadie habló de las camionetas blindadas ni del comandante Rutilio. Su nombre no aparecía en los reportes oficiales ni en los periódicos. Para el mundo había sido un operativo de inteligencia. Pero en las calles del barrio, en los susurros de los mercados y en las pláticas de los taxistas, la leyenda crecía. Se hablaba de un grupo de fantasmas que aparecieron cuando la ley falló, de un sicario que rechazó el dinero de una niña y quemó un imperio por honor. Y aunque Rutilio nunca buscó la fama, esa noche ganó algo más valioso que cualquier territorio o cargamento. El respeto silencioso de la gente que entendía que en un mundo de lobos a veces necesitas a un lobo más grande para cuidar a las ovejas. La justicia había llegado, no por los tribunales, sino por el cañón de un fusil y la promesa cumplida a una niña de 8 años. Y así termina la historia de cómo una súplica inocente derribó a un gigante. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si quieres más historias reales de la frontera, dale like a este vídeo, suscríbete y activa la campanita porque tenemos archivos que te helarán la sangre listos para ser contados. Hasta la próxima.